Arrancamos la clase de hoy, que es la sesión séptima, hoy 27 de septiembre del 2024. Y arrancamos donde lo dejamos, que fue el tema de sistema generador, familia de vectores libres, linealmente independiente, o ligada, linealmente dependiente. Entonces, recuerdo, estamos con la idea de un subespacio vectorial. Todo esto está en Rn, pero de una manera más o menos sutil vamos a ver que después esto se generaliza a situaciones bastante más generales. Por ejemplo, las funciones. Pero bueno, al momento vamos a quedarnos con Rn porque digamos que cuando uno ve vectores con 2, 3 o 6 componentes, como que la cosa es mucho más concreta. Y los subespacios vectoriales los hemos introducido vía de dos maneras. Los espacios columna de una matriz y el espacio nulo de una matriz. El espacio nulo de una matriz, en principio, está en un momento apartado y va a estar apartado hasta que recuperemos el tema siguiente, la ortogonalidad. Lo otro es el espacio columna, que es decir que un subespacio está construido a base de una serie de vectores que lo generan. Esto era lo que llamábamos el SPAN, la clausura lineal. Es decir, uno toma un conjunto de vectores y lo que se dedica a hacer con ellos son combinaciones lineales. Multiplicar cada uno de ellos por una coeficiente y sumarlos. Y considerar todas las posibilidades que surgen de hacer ese tipo de operaciones. El conjunto es un conjunto infinito, salvo en el caso de que todos los vectores fueran cero. Si hay un vector que no es cero, este conjunto es infinito. Y lo que tenéis es un subespacio vectorial, pues eso, un subespacio en Rm, donde M sería el conjunto de componentes de cada uno de los vectores. Esto de aquí es lo mismo que decir que esta familia de vectores es un sistema generador de U. Un subespacio no tiene un sistema generador único, tiene infinitos. De nuevo, hago llamada a vuestra intuición. En R2, los subespacios vectoriales no son más que planos. Plano de direcciones. Y un plano de direcciones se puede generar, pues, con familias de vectores, digamos, arbitrarias. Uno coge, por ejemplo, estos tres vectores y se dedica a jugar con ellos. Jugar con ellos es dilatar, contraerlos y sumarlos. Y con eso vais a poder generar cualquier vector que esté situado en este plano. Cualquiera. Si uno le echa un vistazo a esto, también se da cuenta que lo puede hacer con dos. El tercero, uno de aquí sobraría, no hace falta. Bueno, pues esa es la idea de lo que llamamos base. Y base es un sistema de generador óptimo. Sistema generador libre. Un sistema generador donde los vectores están marcando direcciones esencialmente distintas. La historia es que en una familia de vectores es ligada cuando uno de ellos se puede sacar combinando los demás. Entonces, cuando uno va a jugar luego con los vectores que puede sacar combinando esos vectores, resulta que ese se podría quitar porque ya se puede sacar de los que quedan. ¿Vale? Cuando un sistema generador es óptimo, es decir, cuando todos son distintos, cuando ninguno de ellos se puede generar respecto a los demás, ese sistema generador se llama base del subespacio. Por supuesto, las bases no son únicas. Su subespacio tiene múltiples combinaciones de vectores que lo pueden generar. Lo que sí es único es el número de elementos de cualquiera de sus bases. Y eso es lo que llamamos dimensión. Entonces, la dimensión de un subespacio es el número de elementos de cualquiera de sus bases. Esto no lo hemos probado, está hecho en los apuntes. No es difícil, se puede ver eso. Un sistema generador, por naturaleza, tiene que tener un número fijo de elementos para cada una de sus bases. Bueno, nos queda la idea de coordenadas, que se quedó pendiente el día anterior, el último día, y es una idea bastante clara, que es lo siguiente. Si tenéis
una base de un subespacio y tenéis un elemento del subespacio, lo que va a pasar es que ese elemento se puede escribir como una combinación de los elementos de la base. Porque en particular una base es un sistema generador. Pues cualquier elemento del subespacio, por su propia definición, es construible a base de combinar los elementos de la base vía coeficientes adecuados. Bueno, pues lo que pasa cuando es una base, solo cuando es una base, ¿eh? Lo que pasa cuando es una base es que esos coeficientes son únicos, que dependen únicamente del vector y de la base. Si cambiáis la base, cambian esos coeficientes. Si cambiáis el vector, cambian esos coeficientes. Pero no es posible obtener este vector vía una sucesión de coeficientes alfas y otros betas que sean distintos. Tiene que ser el mismo. Es decir, igual así queda más claro, que si podéis sacar esto de esta manera y esto de esta manera, entonces, pues, vamos a hacerlo bien. Tienen que ser iguales. Con un sistema generador que no es base, esto no pasa. Un sistema generador, lo que va a suceder es que existen múltiples combinaciones, de hecho, infinitas combinaciones, que os permiten escribir un vector como combinación de los elementos del sistema generador. A estos coeficientes se les llama, y aquí coordenadas del vector en la base. Venga, vamos a repasar alguna cosa antes de entrar en bases, coordenadas y demás. ¿Cuál es la dimensión de R3? R3 es un subespacio. R3 está formado por los vectores de tres componentes, cualquier posibilidad, subespacio. ¿Cuál es la dimensión de R3? Repito la pregunta.
¿Cuál es la dimensión de R3? 3. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Tiramos para atrás. ¿Qué significa dimensión? La dimensión de un subespacio es el número de elementos de cualquiera de sus bases. ¿De acuerdo? Si uno afirma que la dimensión de R3 es 3, lo que tiene todo el sentido del mundo, porque las palabras significan lo que significan y vienen de donde vienen, tenéis que decidir o tenéis que concluir que es porque existe una base con 3 elementos de R3. Por ejemplo, 3 vectores que combinándoos os den cualquier vector de R3, cualquier terna, de la forma X y Z. ¿Qué 3 vectores utilizaríais? Por ejemplo, pues yo creo que podemos empezar por estos. Si combináis 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, podéis sacar cualquier vector de R3. Por ejemplo, el vector X y Z es X por 1, 0, 0, más Y por 0, 1, 0, más Z por 0, 0, 1. Está ahí. Por ejemplo. Entonces, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 es un sistema generador de R3. Os permite construir cualquier vector del espacio combinando esos 3 vectores. Y esos 3 vectores son linealmente independientes. No hay manera de combinar 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 para sacar el 0 sin tener que multiplicar cada uno de ellos por 0. O sea que es libre y es sistema generador. Luego es base. O sea, intuitivamente, y cuando se sienta un momento uno y hace una cuenta, se ve. No hay manera de sacar el vector nulo combinando 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 sin tener que pasar por multiplicar cada uno de los 3 por 0. Luego es libre, linealmente independiente. Y es base. O sea, y es sistema generador. Luego es base. R3, automáticamente la dimensión de R3 es 3. Cualquier base de R3 tiene 3 elementos. Hay más bases, ¿eh? Eso también es base. Cualquier vector de R3 se puede sacar combinando esos 3 vectores. Es ponerse con ello. Ponéis X y Z e intentáis sacar X y Z combinando 1, 1, 0 por alfa, más 0, 1, 1 por beta, más 0, 0, 1 por gamma. Y veis que ese sistema tiene solución. Luego sí que existen y son únicos. Luego ya está. Bueno, evidentemente la primera base es la más sencilla y se le llama base canónica. Eh, en general, si uno entiende R3, entiende Rn, porque es lo mismo. O sea, en R7 una base está formada por el 1 y 6 ceros, el 0, el 1 y 5 ceros, el 0 y el 1, 4 ceros, y así sucesivamente. ¿Sí? Más cosas que se pueden saber de aquí.
En un subespacio de dimensión 3 no puede haber familias con más de 3 elementos que sean linealmente independientes. Es imposible. Imposible. O sea, la dimensión lo que está diciendo es cuál es el máximo número de elementos de una familia de vectores que esté contenido allí y que sea libre. Por la misma razón que una familia de vectores en R3 no puede tener más de 3 elementos. Tiene 3 como mucho. Y además, si da la casualidad de que tiene el máximo posible, es porque esto es una base. Si os imagináis un plano de direcciones, un plano de direcciones puede tener un vector linealmente independiente, dos vectores linealmente independientes. No puede tener tres. Si tenéis dos vectores linealmente independientes en un plano, además, esos dos vectores permiten generar el resto. Pues son base. Es lo que está diciendo esto. Nada más. Venga, más ejemplos. Uy, espera, se me ha apagado la tableta. Vamos a tomar cuatro vectores. Ya con números para que trabajar sobre ellos. 1, 2, 1, 1, 0. 0, 1, 2, 0, menos 1. No, 0, 1, al revés. 0 y menos 1. El tercer vector que sea 1, 1, menos 1, 1. Y el cuarto vector que sea 3, 4, menos 1, 1, 2. 3, 4, menos 1, 1, 2. Y vamos a considerar el subespacio que generan. Estamos, por tanto, en R5. Los vectores tienen 5 componentes. Estamos en R5 y consideramos los vectores que pueden generar estos cuatro de aquí. Esto es un subespacio. ¿Cuánto vale la dimensión del subespacio? ¿Cuál es la dimensión de U? ¿Cuál es? 5. A ver, votos a favor de 5. Se retira la propuesta. Votos a favor de 4. Votos a favor de 3. Votos a favor de 2. 1. No sé, no contesto. Bien, la sinceridad es lo primero. Vamos a ver, insisto de nuevo, la dimensión de un subespacio es el número de elementos de cualquiera de sus bases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tenemos alguna base? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos cuatro vectores es un sistema generador. Estamos utilizando esos cuatro vectores para generar el resto.
acuerdo? Entonces, si hay una base de subespacio, y la va a haber, tiene como mucho 4 elementos. Porque si con 4 la podemos generar todos, no vamos a necesitar 5. ¿Vale? Entonces, la dimensión tiene que ser menor o igual que 4. Si por casualidad estos vectores fueran linealmente independientes, si no sobrara ninguno, si ninguno de ellos se pudiera colocar como combinación del resto, si la única combinación posible de estos 4 vectores que dé el vector nulo fuera multiplicar cada uno de ellos por 0, estaríamos hablando de que esto no es que sea sistema generador, sería base. Y por tanto la dimensión sería 4. ¿Vale? Entonces tenemos esa información. Entonces el principio no puede ser mayor que 4, puede ser 4, podría ser menos que 4, y que sea menos o igual a 4 depende si esto es familia de vectores, es libre, es linealmente independiente. Esta es la dificultad del álgebra. Estáis manejando 3 conceptos y moviéndolos de un lado para otro. Los tenéis que tener claros. Porque una vez que lo tengáis claro, las operaciones que hay que realizar para dilucidar una cosa u otra son extremadamente sencillas. Esta es la primera parte todavía, la parte de entender los conceptos. Entonces, la cuestión ahora es diferente. La cuestión es, de estos 4 vectores, ¿estos 4 vectores son linealmente independientes? Vamos a verlo. Estos vectores son linealmente independientes según la definición si cuando hagáis una combinación lineal de ellos, para sacar el 0, la única alternativa que tengáis, siempre está la alternativa esta, pero que no haya más, sea que estos sean 0. Vamos a ver si es posible hacerlo. Vamos a ver si es posible encontrar una alternativa distinta. A ver si es posible jugar con estos coeficientes para sacar el 0. Pues aquí es la constante que se va a repetir continuamente. La operación intermedia es manejar una matriz, manejar un sistema de ecuaciones lineales, manejar algo sencillo. Esto de aquí se transforma en resolver este sistema de ecuaciones. Que es un sistema de ecuaciones además homogéneo, porque lo que tenéis es un término independiente que es 0. La pregunta se vuelve a reconvertir otra vez. La historia es, ¿este sistema es compatible determinado o no? Ahora la pregunta es esa. Si es compatible determinado, quiere decir que la única posibilidad es multiplicar cada uno de los vectores por 0, que la única solución del sistema es todo ceros. A partir de este momento uno se relaja y dice, lo que tengo que hacer ahora es resolver un sistema de ecuaciones lineales, nada más. Pues lo hacemos. Colocamos aquí y empezamos a hacer ceros. Pues eso. 1, 0, 1, 3, 0, 0, 1, menos 1, menos 2, 0, 0, 2, menos 2, menos 4, 0, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0, menos 1, 1, 2, 0. Si no me he equivocado, esto es lo que sale. ¿Hace falta que apunte las operaciones? ¿O se ven? Las operaciones que hay aquí son las siguientes. A la fila segunda le quito 2 veces la fila primera. A la fila tercera le quito la fila primera. A la fila cuarta le quito la fila primera. Y sale esto. Más operaciones. Es el método de Gauss en funcionamiento.
Pues la primera fila no se toca, la segunda fila ya no se toca tampoco. A la fila tercera le quito 2 veces la fila primera. La fila cuarta no hace falta tocarla. Y la fila quinta, pues es sumar a la fila quinta a la fila segunda. Ahora intercambio la fila. Ya esto puede cerrar el problema. La fila tercera y la fila cuarta. Tenéis esto. Si queréis, podemos apuntar los pivotes. Están aquí. Ni siquiera hace falta resolver el sistema. La pregunta es, ¿este sistema de ecuaciones lineales tiene soluciones aparte de la trivial, aparte de todo ceros? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué os parece? ¿Este sistema es compatible determinado? ¿Sí? ¿Es compatible? Tiene solución. ¿Tiene solución única? No tiene solución única. Tiene infinitas soluciones. Columnas con pivote. Esta y esta. Columnas sin pivote. Esta. Vamos a ponerla en rojo para que se vea mejor. Entonces, está diciendo que el conjunto de soluciones es infinita y que se puede tomar como parámetro la incógnita asociada a la tercera variable. Es decir, que alfa 4 es igual a 0, obligatoriamente, que alfa 2 es igual a alfa 3 y que alfa 1 es igual a menos alfa 3. Y que podéis tomar alfa 3 como consideréis oportuno. Infinitas soluciones. Hay infinitas. Entonces, lo que está diciendo es que el conjunto de vectores no es ligado, linealmente independiente, es ligado. Existen combinaciones no triviales que os permiten, jugando con esos 4 vectores, conseguir el vector nulo. ¿Sí? Bueno, todo esto funciona si a la hora de atacar un sistema de ecuaciones lineales sabéis resolverlo con toda tranquilidad y a toda pastilla y ver cosas de él automáticamente. Aquí ni siquiera hace falta resolver esto. Ni siquiera hace falta llegar a este punto. Está el láser aquí. Ni siquiera hace falta llegar a esto. Hace falta ver que esto tiene infinitas soluciones. Pues ya está. Entonces, volvemos al punto de partida. Estos 4 vectores no son linealmente independientes. Luego, esto es un sistema generador, pero no es una base. Luego, si hay bases, tienen que tener al menos un número menor de elementos. Al menos uno. Ya no puede ser 4, como muchos 3. ¿Sí? Démosle la vuelta. De estos 4 vectores de partida, si es ligado, si estos 4 vectores son ligados, quiere decir que al menos uno de ellos se puede escribir como combinación del resto. Al menos uno de estos 4 se puede escribir como combinaciones de los otros 3. ¿Cuál creéis que podría quitarse? ¿Cuál creéis que es ese vector? ¿O cuáles podrían ser esos vectores? ¿Podríais escribir este vector como combinación lineal de los otros 3?
Bueno, pues si hicierais eso, si tratáis de escribir este vector como combinación lineal de estos tres, diríais que este vector es igual a algo por este, más algo por este, más algo por este. Es decir, os daríais de bruces con un sistema de ecuaciones de esta forma. Esto desaparece y resulta que lo que tendríais ahora sería un sistema de ecuaciones de esta manera, donde el vector último estaría llamado a ser el término independiente y los otros tres son los vectores que utilizaría para combinarlos, para sacarlos. Esta matriz, este sistema es compatible. ¿Es posible hacer esto? ¿Es posible sacar este como combinación de los otros tres? Pues diría uno, habría que resolverlo. Habría que ponerme con el método de Gauss y resolverlo. Pero si os dais cuenta, las operaciones están aquí ya. Son las mismas. Y llegaríais exactamente a esto de aquí. Por fuera, y llegaríais a esto de aquí. ¿Este sistema es compatible? ¿Este sistema de ecuaciones es compatible? Mirad abajo. La última ecuación es 0 igual a -2. No es compatible. No tiene solución. Luego, tirando para atrás, resulta que este vector no se puede sacar como combinación lineal de los otros tres. Pero el sistema es ligado. Alguno de ellos sí que se puede sacar. Alguno de ellos. El cuarto no es. Bueno, pues si os dais cuenta, en el método de Gauss, y esto es una constante, las operaciones que marcan cómo se hacen ceros, las operaciones para hacer ceros, quiero decir, las marcan las columnas que tienen pivote. Hemos tenido aquí un pivote y hemos hecho cero aquí. Hemos tenido un pivote aquí y hemos hecho ceros aquí. Teníamos el pivote en la tercera posición. Esta columna de aquí no ha marcado nada. Se ha limitado a recoger las operaciones. Es decir, que si en vez de hacer esto, hubiéramos hecho esto, esto es lo que la gente llama clases dinámicas. Cosas que se mueven por pantalla, como si fuera una animación. Claro. Es decir, si hubierais tratado de escribir no el cuarto vector, sino el tercero como combinación lineal de los restantes, os encontraríais con un sistema de ecuaciones. Y os pondríais a hacer ceros. Y los ceros los van a marcar las columnas porque tienen pivotes. Es decir, que cuando lleguéis al final os encontraréis exactamente con esto. La cuarta columna, tercera columna es el término independiente. Estaba aquí. Y tenéis esto. ¿Esto por qué no borra? Ahora. Y si no os lo creéis, tomad el sistema de ecuaciones y poneros a resolverlo como lo haríais este de aquí. Vais a llegar a esto de aquí. Este sistema de ecuaciones sí que tiene solución. Esto es 0, aquí se despejaría esta y aquí se despejaría esta. Luego sí que pasa, lo que sí que sucede es que el tercer vector se puede escribir como combinación lineal del primero, el segundo y el cuarto. De hecho, también el primero y el segundo se puede escribir como combinación lineal de los restantes. Pero bueno, esta es la forma más fácil de verlo. Entonces, dicho de otra manera, vamos a quitar esto, vamos a continuar. Lo que estamos viendo es que el tercer vector se puede escribir
a partir del primero, el segundo y el cuarto. Dicho de otra manera, que lo que generan el primero, el segundo y el cuarto es lo que generan el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que era el subespacio. Entonces, ya tenemos claro que la dimensión de U, como mucho, es 3. Con 3 podéis generar todas. Todas las direcciones, todos los vectores. Siguiente pregunta. ¿Estos tres vectores, este y este, son linealmente independientes? Porque si fueran linealmente independientes, primero, segundo y cuarto, tendríais que son una base. Pues jugar con el primero, el segundo y el cuarto, a ver si son linealmente independientes, sería buscar a ver si una combinación lineal de estos tres vectores puede daros el cero sin recurrir a multiplicar todo por cero. Eso os llevaría a un sistema de ecuaciones que sería este. Y vuelvo a copiar y pegar. Creo que así lo va a quitar ya. Y os podéis hacer ceros. Repito, en el método de Gauss, las operaciones intermedias para reducir la matriz a forma escalonada dependen únicamente de las columnas que tienen pivote. Luego van a ser las mismas que hay aquí. Cambia el vector término independiente, que en vez de tener coeficientes, entradas 1, 1, menos 1, 1, 1, es todo ceros. Es decir, que cuando hagáis el método de Gauss, vais a llegar a esto. Salvo que la tendréis aquí ceros. ¿Cuántas soluciones tiene este sistema? Solo una. Está diciendo que el tercer coeficiente debería ser cero, el segundo debe ser cero y el primero debe ser cero. Luego, estos tres vectores de aquí, el primero, el segundo y el cuarto, son libres. Libres, generan todo el subespacio, son base. Todo esto es una justificación para un algoritmo que vamos a ver después, que dice hay que hacer esto y ya está. Pero aplicar algoritmos lo sabe hacer casi todo el mundo. Entenderlos para modificarlos o diseñarlos es una cosa completamente distinta. Entonces, estáis estudiando aquí para ser ingenieros, no para ser operarios. E incluso un operario debe tener, incluso no, un operario incluso entonces en ese caso debe tener cierta inventiva. Entonces, esta es la idea. Ahora daremos el algoritmo y cuando se encontréis con el problema se aplica el algoritmo y ya está. Pero esta es la justificación. La justificación del método para sacar una base a partir de un sistema generador basado en trabajar así es simplemente detectar qué columnas son libres y qué columnas se pueden escribir como combinación lineal del resto. Las quitáis y tendréis una base. Por supuesto, la clase se sigue mejor si uno tiene más o menos fresco los conceptos de clases anteriores. Si no, aquí esto es como, no sé, hoy os puedo hablar de esto y mañana os puedo hablar del modelo estándar de partículas y el bosón de Higgs. Bueno. Bien, como he dicho, el algoritmo, que al final es lo que vais a aplicar. El problema es, tenéis un sistema generador
de un subespacio y queréis sacar una base. Entonces, este método se basa en detectar qué vectores se pueden escribir como combinación lineal del resto y quitarlos. Entonces, lo que hay que hacer es, en primer lugar, se construye la matriz cuyas columnas son esos vectores. Dos, se escalona. Y escalonar quiere decir que cogéis la matriz y le aplicáis el método de Gauss, entre comillas. Es decir, la lleváis a su forma reducida escalonada. No, forma escalonada, ni siquiera hace falta que sea la forma reducida. Entonces, cuando terminéis, tendréis algo así. Donde habrá pivotes. A ver, que aquí he puesto algunos que no son pivotes, este no sería pivote, y posiciones que no son pivotes. Por ejemplo, así. Vamos a poner una aquí también. Es lo que vais a tener al final. Bueno, pues las columnas que tienen pivotes, y aquí vais a disculpar un momento, voy a utilizar la misma combinación de colores por si acaso. O sea que lo que he puesto rojo es azul y lo que he puesto azul es rojo. Estupendo. Fuera. Azul. Vosotros podéis dejar los colores si queráis, ¿eh? Una de las cosas que me he dado cuenta en los últimos años es que si empiezo a pintar en colores, todo el mundo pinta en colores. Lo que da una tranquilidad tremenda. Esto sería. Entonces, las posiciones con los pivotes os dan los elementos de la base. De la original. Este algoritmo le llamaremos forma primera, o forma 1. Entonces, en este caso podría ser, por ejemplo, el primero, el tercero, el cuarto y el sexto. De forma que el segundo no lo es, el tercero no lo es, el tercero no, el quinto. El quinto no lo sería, tampoco sería el séptimo ni el octavo. ¿Vale? Tenéis el algoritmo, ¿no? Tomáis los vectores, los colocáis en columnas, escalonáis, miráis qué columnas tienen pivote y los vectores en esa posición, los vectores correspondientes a las columnas que tienen pivote, de la matriz original son la base. ¿Sí? Nada más que esto. Y es curioso, pero lo que está diciendo el método es que da igual cómo hagáis las operaciones. Yo lo has hecho de una manera particular, en un orden particular, que es el orden que fija el método de Gauss. Pero podéis jugar, podéis empezar a cambiar filas de orden, podéis multiplicar filas por otros números, podéis hacer ceros de una manera completamente desordenada. Da igual cómo lo hagáis. Los pivotes van a estar colocados en la misma posición.
Y esos vectores van a ser los que sean base. Preguntas. Vamos a parar 10 minutos aquí y continuamos en la segunda hora. Reanudamos la clase en esta segunda y última hora antes de que algunos empiecen el fin de semana. Y vamos a ver un segundo método para sacar una base a partir de un sistema generador. Y la historia es la siguiente. Estamos en esta situación. Tenemos 5 vectores como si tuviéramos n. 5 vectores que generan un subespacio. Ya hemos visto que un sistema generador no es único. Tiene un subespacio y varias formas, infinitas formas de generar el mismo subespacio. Entonces, no pasa nada porque uno coja y cambie dos de orden. Si cambiáis dos de orden, cambiáis el sistema generador, pero lo que van a generar es exactamente lo mismo. Tampoco pasa nada porque cojáis uno de ellos y lo multipliquéis por un número, pues no sé, por ejemplo este de aquí, por un número diferente de 0. Cambiáis, pero sigue generando lo mismo. Y tampoco pasa nada porque en un sistema generador a un vector le suméis otro multiplicado por un número. Esta quizás sea la más difícil de ver. Bueno, difícil por decir algo. Para ver que generan lo mismo, simplemente hay que ver que los 5 vectores que hay aquí se pueden sacar de estos vectores de aquí y los 5 vectores que hay aquí se pueden sacar de los 5 vectores que hay aquí. Entonces, evidentemente, los 5 vectores que hay aquí se pueden sacar combinando linealmente los vectores de aquí. Y viceversa. Este está aquí, este está aquí, este está aquí, este está aquí, y este de aquí se puede sacar cogiendo este y quitándole alfa veces este. Se puede revertir la operación. O sea que los 5 vectores que hay aquí se puede sacar combinando linealmente los 5 vectores de aquí. Cada vez que hacéis esto, el sistema generador cambia, pero lo que generan sigue siendo lo mismo. Estas 3 operaciones que hay aquí tienen un sabor muy fuerte a las operaciones elementales que hemos visto que estamos utilizando para escalonar una matriz. Son las mismas. Intercambiar dos filas, intercambiar dos vectores, multiplicar una fila por un número diferente de 0, multiplicar un vector por un número diferente de 0, sumar a una fila otra fila multiplicada por un número, sumar a un vector otro multiplicado por un número. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es hacer esto, jugar con ese tipo de operaciones hasta que lleguemos a una familia de vectores que siga generando lo mismo, pero que esté dividida en dos bloques. Vectores nulos, ceros, que se van a poder quitar, vectores no nulos, que se vean claramente que son linealmente independientes. ¿Sí? Esa es la idea.
Así que vamos a hacer eso, pero en vez de trabajar directamente con el span y ir escribiendo los 5 vectores, que está hecho así en los apuntes, en un momento determinado, lo voy a hacer directamente ya con una matriz. Entonces, lo que voy a hacer con la matriz es escribir esto. No eran 5, eran 4. 4, escribimos 4. Son 5 componentes, 4 vectores. Bueno, voy a hacer esto simplemente porque quede una pizarra un poquito más limpia. Lo que voy a hacer es hacer este tipo de operaciones. Sí, sí, perdón. ¿Sí? Los jóvenes de hoy en día no tenéis la vista de condiciones. Demasiado tiempo con el móvil, no veis nada. Está claramente, se lo pone muy claramente. Espera. Ahí va una coma. Ahora sí. Venga, va. Más hacer deporte y menos móvil y menos tabletas. Vais a quedar ciegos. Venga, estos son los 4 vectores con los que estamos trabajando. Primero, segundo, tercero y cuarto. Estos 4 vectores generan el subespacio con el que estamos trabajando, lo que hemos llamado U. ¿Vale? Bien, pues si dejamos el primer vector sin tocar, el segundo vector tampoco lo tocamos, y al tercer vector le quitamos el primero, queda esto. Si al cuarto vector le quitamos 3 veces el primero, queda esto. Aquí hay uno que está mal copiado. Este es un 0. Disculpad. Este era un 0. Sí, sí, sí. Ahora, si al tercer vector le sumáis el segundo y al cuarto vector le sumáis 2 veces el segundo, tendréis otro conjunto de vectores que son estos. Esto es un -2 y esto es un 0. Este tipo de operaciones están cambiando los vectores fila. Cambian, pero lo que generan los vectores fila sigue siendo lo mismo. Este vector, este vector, este vector y este vector generan lo mismo que los 4 vectores originales. Estos 4 vectores, sus combinaciones lineales, generan lo mismo que las combinaciones lineales de los 4 vectores originales, porque simplemente estés jugando con ellos. Estés jugando con intercambiar vectores de orden, sumar un vector a otro multiplicado por un número, o eventualmente multiplicar un vector por un número. Creo que se lo he dicho ya.
¿vale? Ese tipo de operaciones que no cambian lo que generan. Cambian los vectores con los que estáis trabajando, pero no lo que son capaces de generar. Bueno, yo creo que está claro que podéis quitar este de aquí. El vector nulo no aporta nada. Vector nulo que aporta nada. Es decir, que esos 4 vectores y estos 3 generan lo mismo. ¿Estos 3 vectores son linealmente independientes? Deben serlo. Si sacáis una combinación de estos 3 vectores, primero, segundo y cuarto, que os dé el vector nulo, miráis el primer coeficiente. Solo hay un primer coeficiente en el primer vector. Luego, este vector tiene que multiplicarse por 0. Si no, no podréis sacar aquí un 0. Luego, este primero va multiplicado por 0. Si miráis el segundo coeficiente, hay 2, pero este ya está multiplicado por 0. Luego solo está este. Este 1 multiplicado por un número debe ser 0. Luego ese número también debe ser 0. Y ya solo os queda este de aquí. Y si no lo veis así, planteaos el sistema de ecuaciones para ver si estos 3 vectores fila, el primero, segundo y cuarto, son linealmente independientes. Vais a ver que tiene una estructura ya triangular, escalonada. De hecho, es triangular, de hecho. Luego, el sistema es compatible determinado, la única posibilidad de sacar el vector nulo con esos 3 vectores es el 0. Luego, esos 3 son linealmente independientes. Una base de subespacio está formada por el primero, el segundo y el cuarto. Nada más. Y esa es la forma 2 de sacar una base a partir de un sistema generador. Es distinta de la primera, porque la primera lo que hace es coger los vectores, detecta cuáles se pueden quitar y los quita. La segunda lo que hace es coger los vectores, los cambia, los permuta, los opera sobre ellos, hasta que queda claro que tenéis una familia distinta de vectores que generan lo mismo, compuesta por ceros, que los podéis quitar, y vectores diferentes de cero, que son los que generan el subespacio y además son base. Una es destructiva, la otra es, digamos, ¿cómo se puede decir esto? Digamos que es más respetuosa con la estructura original. Bueno, pongo esto en resumen. Esta es la forma primera. Vais a ver que la forma segunda es muy parecida, tanto que voy a reutilizar esto de aquí. En el copiar y pegar he perdido parte de la F. Esta es la forma 2. La forma 2 lo que hace es coger una matriz B compuesta por las vectores originales puestos en fila, la escalona igualmente, y cuando escalonéis os vais a encontrar con esto. Aquí hay ceros, 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 ceros. Y aquí, pues, llegáis a esto así. Como habéis llegado aquí, a esta estructura. Vectores y vectores de cero. Los de cero los colocáis abajo del todo. Los permutáis y los lleváis abajo del todo. Bueno, pues estas filas son base. Todas diferentes de cero. Ya está.
¿Cuál es mejor? El conjunto de operaciones que hay que hacer es el mismo. Al final vais a hacer el mismo número de operaciones. Así que no hay mucha diferencia entre una y otra. De todas formas, aquí hay cosas curiosas, como lo siguiente. Esto no es B. Esto es A traspuesta. Aquí teníamos la matriz con los vectores puestos en forma de columna. Aquí tenemos una matriz con los vectores puestos en fila. Luego esta matriz de aquí es la traspuesta de esta. Entonces, en un momento trabajáis con la matriz con los vectores puestos en columna y el otro con la matriz con los vectores puestos en fila. Una es la traspuesta de la otra. Al final, el número de vectores que deben quedar diferentes de 0 en el segundo método debe coincidir con el número de pivotes del primer método. Es decir, aquí hay 4 vectores, aquí debe haber 4 vectores. O sea que debe quedar el mismo número de elementos. Porque el número de elementos de cualquier base es el mismo, para un subespacio en particular. O sea que ambos algoritmos os van a dar bases distintas, pero tienen que tener el mismo número de elementos. Aquí hay una cosa que todavía no hemos hablado, porque en principio sí que conocéis, que es el concepto de rango de una matriz. Bueno, lo introdujimos de forma más o menos, digamos, de perfil, de pasada. ¿Qué es el rango de una matriz? Eso es. Cuando cogéis una matriz y la escalonáis, ese es el número de filas diferentes de 0. Pero si os dais cuenta, esto lo que está probando es el siguiente resultado. El rango de A es igual al rango de la traspuesta. Porque el número de filas diferentes de 0 aquí debe coincidir con el número de filas diferentes de 0 de aquí. Porque aquí coincide con el número de pivotes. Entonces, esto es la demostración de que el rango de una matriz coincide con el rango de su matriz traspuesta. Un resultado que no es nada obvio. En principio son operaciones distintas sobre matrices con los números organizados de una forma diferente. Pues resulta que sí que es cierto, que el rango de una matriz coincide con su traspuesta. Y la demostración pasa por esto de aquí. La demostración pasa por salirse fuera, empezar a hablar de subespacios, bases y no sé qué, y volver para atrás. El concepto de rango de una matriz es un concepto importante, mucho más de lo que pueda parecer a primera vista. Bueno, aquí lo tenéis demostrado. El lunes haremos algún problema de esto, ¿no? Así que simplemente lo dejamos aquí y lo retomaremos porque veremos que luego a la hora práctica de hacer ejercicios y hacer problemas, que a lo mejor probablemente lo que os preocupe más ahora, cara al examen, estos algoritmos son tan sencillos como hacer esto. La cuestión y lo que se ha complicado la clase de hoy es intentar que vierais por qué funcionan. Bueno, aquí hay un tótem aparte que creo que lo voy a dejar colgado, que es el teorema de Ruche-Frobenius. Lo conocéis, ¿verdad? Lo tenéis puesto en las notas en la página 90 y algo, creo que recordar. 130. No, en la 51. Entonces, esto lo voy a dejar ya que lo miréis, porque en principio sí que es algo que sabéis. Y me voy a encaminar con la última parte de este capítulo, que es la sección 2.4, operaciones con subespacios.
Ay, sí, perdón. Un momento aparcado, que me dejó un par de cosas, estoy a por dar. De matrices. Volvemos al rango de la matriz. La definición primera que hemos considerado, la que conocéis, es el número de filas diferente de cero que queda cuando escalonáis. ¿No? Esto coincide con el número de pivotes. Y coincide con la dimensión del espacio columna. Mucha información, pero vais a ver que realmente no hice más que, no es más que reorganizar la información que tenemos hasta ahora. A ver, lo primero, cogéis la matriz, la escalonáis, tendréis esto. Pero coincide con el número de pivotes. Luego ya tenéis las dos primeras. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. La dimensión del espacio columna de la matriz. El espacio columna de la matriz sería lo que generan las columnas de la matriz. La forma primera, para sacar una base, lo que dice es coger los vectores y colocarlos como columnas. Es decir, trabajar sobre esto. Escalonáis y os quedáis con las columnas originales que tienen pivote. Entonces, la dimensión del espacio columna de la matriz coinciden con los pivotes, que coincide con el rango de la matriz. Ya está. La otra propiedad, el otro espacio. La dimensión del espacio nulo de una matriz es igual al número de columnas menos el rango de la matriz. ¿Por qué? Pues ya hemos visto que cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones lineal, lo que hace es tomar como parámetros las incógnitas asociadas a las columnas que no tienen pivote. En este caso, pues tendríamos a lo mejor este de aquí y este de aquí. Dos parámetros. Si la matriz original tiene, voy a dibujarlos bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5 y unas 6. Resultaría que una columna o tiene asociado pivote o no tiene asociado pivote. Las que tienen asociadas pivotes os dan la dimensión del espacio columnar de la matriz, el rango de la matriz, y las que no tienen pivote son los parámetros que necesitáis para describir las soluciones. Es decir, es la dimensión del espacio nulo. ¿Cuántos parámetros necesitáis para sacar la solución? Entonces, de estas dos se deduce la tercera propiedad,
que es esencial, la dimensión del espacio nulo más la dimensión del espacio columna es igual al número de columnas de la matriz. Y esta sí que ya es fundamental. Le daremos más vueltas a esto más adelante. Ahora sí, operaciones con subespacios. Bueno, cuando uno habla de conjuntos, eh, uno puede considerar dos tipos de operaciones básicas, que son estas dos. La unión y la intersección. Y esto, bueno, pues es esto. ¿Os gusta la música clásica? ¿Conocéis la Sinfonía 45 de Haydn? La Sinfonía de los Adioses. Es una historia muy vieja. Haydn trabajaba en la corte y entonces cuando el rey se iba a veranear se llevaba a Haydn y a todos los músicos a pasar el verano con él, que le compusiera música y que le tocara. Y hubo un año que el rey no tenía muchas ganas de volver. Estuvieron 4 meses allí en la corte de verano. A prueba la historia. La historia es que los músicos estaban en la corte de verano, pero las familias estaban en la corte de invierno. Estaban directamente, por decirlo un poco así, estaban hasta los huevos. Querían volverse a casa. Entonces Haydn compuso una sinfonía, que es la Sinfonía de los Adioses, donde el último cuarto movimiento es los músicos dejando de tocar. Y, de hecho, como se toca ahora, es dejando de tocar y marchándose. Hasta que al final se queda el conductor, el director de la orquesta, solo. Pues tengo esa sensación cada vez cuando hay que ser los viernes, que se va yendo la gente y yo sigo conduciendo aquí la clase hasta que me quede solo. ¿No la conocíais? Sí. Buscarla en YouTube. Hace un señor lo tocaron en Viena para el concierto de Año Nuevo. Es muy sarcástica. Por lo que se ve, el rey entendió el mensaje y poco después se volvieron a la ciudad. Pues esto es igual. Deprisa, no pierdas el tren. Venga, vamos para allá. Sí, yo también estoy de piernas. Ah, decía esto es lo que al principio conocéis de conjuntos, lo que se puede hacer, unión y la intersección. La cuestión es, con subespacios, ¿qué se puede hacer con ellos? Y entonces en subespacios, uno sí que puede hacer la intersección, puede hacer la intersección en el sentido de que la intersección de subespacios es subespacio, pero la unión no. La unión de subespacios no tiene por qué ser subespacio, en principio no lo es, salvo que realmente uno esté contenido en otro. Entonces, para la subespacios hay una operación diferente a la unión, que es lo que llamaremos suma.
porque es eso, sumar subespacios. Realmente en la práctica, al final, la suma de subespacios funciona como la unión, en cierta manera. Así que estas son las dos operaciones que vamos a hacer y las vemos en marcha. Entonces, ¿qué es la intersección de dos subespacios? Pues bueno, la intersección de dos subespacios es coger los vectores que están en uno y en el otro, a la vez. Esa es la intersección. Y la primera propiedad fundamental es que la intersección de subespacios es subespacio. Y para ello, para ver que esto es cierto, recuerdo que es un subespacio. Un subespacio es un conjunto cerrado por suma y producto de escalar. Es decir, es un conjunto que si uno coge dos vectores y los suma, tiene un vector que está en ese conjunto. Y si uno coge un vector de ese conjunto y lo multiplica por un número, tiene un vector que está en ese conjunto. Bueno, pues si tenéis dos vectores que estén en la intersección, están en U y en V. Cuando los suméis, estarán en U y en V a la vez. Luego están en la intersección. Ya está. Si cogéis un vector que esté en la intersección, está en U y en V a la vez. Si lo multiplicáis por un número, tendréis un vector que está en U y en V a la vez. Luego también está en la intersección. Ya está, es inmediato. La segunda propiedad es lo que he dicho de palabra. En principio, cuando uno dice matemática que algo no es, quiere decir que no lo es siempre, que puede fallar. Esto es la unión, no la suma. Insisto, cuando alguien dice en matemáticas que algo no es cierto, quiere decir que no siempre es cierto. Cuando alguien dice que no llueve, quiere decir que no llueve ningún día, no que no pueda llover algún día. Entonces, si queréis demostrar que algo no es cierto, basta con que veáis un ejemplo donde no lo sea. Entonces, por ejemplo, uno puede mirar este subespacio, que es el generado por el vector 1, 0. Uno puede mirar este subespacio, que es el subespacio generado por 0, 1. Y la ventaja de trabajar con estos ejemplos es que uno los puede representar. En un caso tenéis esto, y en otro caso tenéis esto. Es decir, vectores que siguen estas direcciones y vectores que siguen estas direcciones. Esto sería U, momento, esto sería U, joder, otra vez, ahora sí, y esto sería V. Si los unís y cogéis este vector y le sumáis este, tendréis este vector, que no está en la unión. Es decir, que podéis salir fuera. Si cogéis un vector en esta dirección y otro vector en esta dirección y lo sumáis, tenéis un vector que no sigue esas dos direcciones. Luego, la unión no es subespacio. No tiene por qué serlo. Este sí que está, este sí que está, este no lo está. Y la idea de un subespacio, repito, es conjuntos cerrados por suma de vectores y producto por escalar. Que no haya manera de salir de él si uno se dedica a sumar vectores que estén allí o escalar vectores que estén ahí. Entonces, el segundo conjunto, como ya he dicho antes, es lo que vamos a llamar la suma de subespacios, que es el conjunto formado por, ok, yo cojo un vector en U, cojo un vector en V y lo sumo. Y me dedico a jugar con todos ellos. Entonces, esto se llamará suma de subespacios.
Entonces, en este ejemplo, la suma de u y v sería coger vectores en esta dirección, coger vectores en esta dirección y los voy sumando. Todas posibilidades. No es difícil darse cuenta que lo que sale así es todo el plano. Cualquier vector del plano se puede escribir como suma de un vector en u y un vector en v. Y evidentemente el plano entero es un subespacio. No, me voy a centrar en estudiar este de aquí, y este lo dejaremos de momento aparcado, porque es más fácil si uno sabe un pequeño detalle, que todavía no vamos a ver. Pues primero, propiedades. Cuando sumáis dos subespacios, tenéis un subespacio más grande. U y V están contenidos en la suma de U más V. De nuevo, la idea aquí es intentar ver las cosas por qué son ciertas, que demostréis. Es desarrollar parte del pensamiento analítico y abstracto. Entonces, cuando uno dice esto, lo que está diciendo es que cualquier vector de U se puede escribir como suma de un vector en U más un vector en V. El cero está en V. Luego, U que está en U se puede escribir como U más cero. Luego, todo vector de U está contenido en la suma de U con V. Esto es lo que he dicho de palabra. Y el siguiente problema es, los subespacios tienen un conjunto infinito de elementos. Si uno mira esto de aquí, luego a la hora de la verdad decir, bueno, ¿qué es? Parece complicado, porque la definición es, cojo todos los vectores de U, que son infinitos, cojo todos los vectores de V, que son infinitos, y los voy sumando. ¿Qué demonios es esto? Bueno, pues la idea del sistema generador, la idea de base, era poder trabajar con conjuntos infinitos basándonos en un conjunto finito de vectores que los generaran. Pues esto es de lo que va el tercer punto. Si tenéis un sistema generador de U, por ejemplo, si es base mejor todavía, y un sistema generador de V, y repito, la idea es que las combinaciones de U, de estos vectores, generan todos los vectores de U, y las combinaciones de estos vectores, que son finitos, un número finito, generan todos los de V. Bueno, pues si los juntáis, esto y estos, es un sistema generador de U más V. Así que calcular la suma es fácil si tenéis sistemas generadores de cada uno de los subespacios por separado. Es simplemente juntarlos. Un ejemplo, que es un problema de las hojas. Tenéis esto, tenéis esto, el problema, por cierto, pues si lo queréis mirar, es el 24A. Lo que quiere decir es que 101 y 211 es un sistema generador de U, 312, 01 menos 1 es un sistema generador de V. Por tanto, un sistema generador de U más V es
juntarlos. Y ya está. Esto es fácil, es simplemente juntarlos y se acabó. Hay una manera de ver esto matricialmente, que es equivalente y que, bueno, saltaré de una manera a otra según me convenga. Pero si os dais cuenta, U no deja de ser más que el espacio columna de esta matriz. Insisto, es la misma información escrita de otra manera distinta. V es el espacio columna de esta matriz. U más V es el espacio columna de esta matriz. Esto vamos a llamarle si queréis C. C es juntar las dos matrices. Una y otra. Como lo queráis ver, ¿eh? Me da igual que lo veáis de una manera u otra o de las dos maneras. Simplemente verlo como operaciones con matrices en el sentido de que las agrupáis, las colocáis juntas y ya está. Más cosas sobre esto. ¿Qué pasa si son bases? Uno puede estar tentado a decir, bueno, que si tenemos una base de U y una base de V y las juntamos, tendremos una base de U más V. ¿Por qué no? Si el ecosistema generador funciona, ¿por qué no va a funcionar con bases? Eso es falso. Esto es una base de U. Estos dos vectores son linealmente independientes, porque no son proporcionales. Cuando tenéis dos vectores libres, es lo mismo que decir que no son proporcionales. Estos dos vectores son también libres, luego también es una base de V, y si los juntáis, tenéis cuatro vectores. 1, 2, 3 y 4. Pero estáis en R3, y R3 tiene dimensión 3. Luego esto de aquí no puede tener dimensión 4. O tiene dimensión 3 o incluso menos que 3. Luego aquí sobra 1. Al menos 1. ¿Vale? Entonces, unir bases no da una base de la suma. En principio, no la da. Salvo que los subespacios cumplen una condición extra. Que de momento vamos a dejarla apartada. Es decir, que si queréis sacar una base de la suma, tendríais que venir aquí y limpiar, quitar alguno de ellos o hacer algo. Hemos visto dos métodos para sacar una base. ¿Cuál queréis? ¿El primero o el segundo? Primero o segundo, rápido. Segundo. El segundo método. Os diría que hay que colocar los vectores como fila, es decir, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 0, 1, menos 1. Hacer ceros. Quedarse con los vectores diferentes de cero. Ya está. Aquí os animo que probéis a hacer la base, la forma 1. La forma 1
sería trabajar con esta matriz. Bueno, está aquí dibujada, está aquí ya escrita. Y hacer ceros. Bueno, ya lo voy a hacer, total, para lo que queda de clase. Es -1. Pivotes. Esto es un base. Que es diferente, pero tiene también dos elementos. Entonces, los sistemas generadores de la suma se consiguen fáciles si queréis una base hay que filtrarla. Hay que decir, bueno, qué es lo que vale, qué es lo que no vale. Los dos métodos, como os dais cuenta, tienen básicamente la misma cantidad de operaciones. Uno trabaja con la matriz, cuyos vectores son las columnas, o trabaja con la matriz cuyos filas son los vectores. Una es la traspuesta de la otra. Vamos a dejar la clase aquí, pero me gustaría que pensáis un momento qué quiere decir esto. Y en particular, ver si sois capaces de ver que V es igual a U, en este caso. Y aquí lo que está pasando es que V es igual a U. A ver por qué. Venga, lo dejamos aquí. Cerramos la clase. Que paséis buen fin de semana. Nos vemos el lunes a unas horas totalmente introspectivas. Los que vengáis a primer grupo.